Bueno, chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando lo más baratos posibles, ya sabéis dónde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. Chicos, os tengo que decir una cosa antes de comenzar este vídeo. Estoy hilvanando, preparando, fabricando el 150 curiosidades de Hollow Knight. Me tendréis que dar un tiempo, pero estoy ahora mismo con este pedazo de juego de vuelta. Y mientras sí, mientras no, para abrir un poquito de boca, y como sé que muchos me lo habéis estado pidiendo incansablemente, hoy os traigo un reto increíble por parte de Sample, que tendréis su canal en la descripción de este vídeo, como siempre suelo decir. Este reto parece sencillo, pero no lo es. Es posible pasarse Hollow Knight en modo pacifista, esto es, sin matar a ningún bicho directamente, sin coleccionar, por así decirlo, alma, ni geo, ni nada por el estilo en cuanto a tema de matar bichos para conseguir habilidades, para conseguir charms, para todo. ¿Es posible esto, por favor? Esto sí que se me escapa totalmente a mi control, porque con Dark Souls, o la saga Souls en general, más o menos tengo, ¿no?, una cierta noción de cómo puedo hacer algo o no puedo hacer algo, pero en Hollow Knight es posible, este juego es obligatorio el pasarse a algunos jefes, el matar a algunos jefes. ¿Será posible esto? En fin, que me enrollo mucho. Chicos, vamos a darle caña. ¿Es posible pasarse Hollow Knight en modo pacifista sin derrotar a ningún tipo de enemigo? Vamos al lío. He puesto los subtítulos en español generados por YouTube. Ya sabéis que no son todos los certeros que deberían, pero por lo menos se entiende algo mejor lo que va a ir comentando nuestro amigo Sample. ¿Ok? Vamos al lío, vamos. Hollow Knight es un hermoso juego lleno hasta el borde con las hermosas criaturas de Hallownest. Vale. Durante esta sequía que nos tienen en espera de Silksong, luego al final del vídeo comentaré una cosa de Silksong, ¿ok? A ver cómo se puede hacer esto. Todo lo que está comentando aquí Sample es totalmente cierto. O sea, este juego es precioso en todos los sentidos, ¿vale? A ver. Want to kill everything I see. Is there a way to still play through this game without having to constantly resort to violence? Is it? La gran pregunta, ¿es posible pasarse este juego sin tener que recurrir a esa violencia gratuita? ¿Como un verdadero pacifista? Esa es la pregunta que me propongo responder. Ah, vale, un momentito. Vale, un momentito. Aquí va a definir, efectivamente, lo que hace ser pacifista en este juego. O sea, las bases del reto. Muy bien. Vale. Normalmente este señorito ha hecho más retos, pero intenta jugar con las reglas para que le beneficien, ¿no? Pero Hollow Knight no tiene forma. No tiene forma de manejar, de doblar, como dice estas reglas. O sea que el juego te dice, si quieres hacer pacifista, no puedes ganar alma. En el momento en el que golpees a un enemigo, ahí está. Cada vez que dañas a un enemigo con el aguijón, ganas un poco de alma, que esencialmente actúa como mana para que puedas lanzar hechizos. That's the only rule in this challenge. This will ensure that I never hurt enemies with either the nail or any spells that I collect throughout the game. O sea, básicamente el reto es un no conseguir alma de ningún tipo, porque en resumen, no, esto puede que luego tenga alguna cosita, ¿no?, que explicar mejor. Pero en el momento en el que golpees a un enemigo ganas alma. En el momento en el que ganes alma, has perdido el reto. Así que no puede obtener alma de ningún tipo de fuente como las aguas. O sea que esto es mucho más difícil. Un momentito antes de seguir. Esto va a ser más difícil entonces porque no es solamente no matar a ningún enemigo. Es que no puedes usar tu alma para curarte. No puedes ganar alma en las fuentes de alma. O sea, realmente... Hombre, sí, a ver, puedes golpear las paredes, puedes golpear tu sombra, puedes golpear a los elementos del juego que no sean enemigos. Vale. Vale. Entonces, chicos, para dejarlo todo claro, no puede golpear a ningún enemigo que le dé alma, no puede meterse las fuentes que le den alma. En resumidas cuentas, no puede ganar alma, lo que hace el reto más difícil. El reto así es mucho más complicado, al fin y al cabo. Sí que puede pegarle, por ejemplo, a su sombra, porque eso no le da alma, y puede golpear a cualquier elemento del escenario porque tampoco da alma. Pero nada más que eso. Tampoco puede golpear a las estatuas, estas que te van dropeando alma. O sea que... Vale. ¿Será posible? Bueno, esto está mejor de lo que esperaba. Obviamente no he visto este reto, no he visto nada de este reto.
Capítulo 0, la lección. A ver. Empezamos. Un capítulo entero solamente al paso del rey. No requiere matar a nadie, pero... for the most part, but specifically we learn two very valuable lessons here. One, money is everything. Since we can't get this game's currency, Geo, from killing enemies, we'll have to make the most of gathering Geo from these nodes strewn about if we want a chance at buying potentially crucial items in the future. And two, ¡claro! Puedo utilizar... Accidents happened. Un momentito. Vale, un momentito. O sea, el geo lo es todo, eso lo sabemos, más al principio del juego, por lo que puede, eso sí, destrozar las menas de geo. No le da alma, por lo que puede hacerlo. Pero habéis visto antes, tenía que estar esquivando un mosquito y pegándole a la mena de geo, porque hay enemigos por medio. O sea, cojito, cuidado. Y dos, los accidentes ocurren. Puede utilizar los elementos del escenario para matar enemigos, aunque él directamente no les esté pegando. Así que las estalactitas estas puede usarlas. Cuidos, muy curioso, muy interesante. Vale. Con el pasaje del rey pasado, es hora de meternos en Boca Sucia. Ahí está. La primera batalla. A ver. ¡Ostras, qué guapo! Estoy súper emocionado. Hablamos con el bicho anciano. Es un pacifista, muy bien. No iba a ser una cosa fácil, normal. Nada más comenzar. Claro. Esto. ¡Ostras! No había caído en esto, chicos. Es verdad que el juego, aunque normalmente puedes ir esquivando enemigos y vas pasando zonas, ¿no? Pasando áreas y todo. Ok, no tienes por qué matar a nadie. Este juego tiene esto. Que en ciertas áreas te encierra y te obliga a matar a los enemigos que van apareciendo hasta que llega el último y se abren las puertas. Aquí va a tener que matar unos cuantos de estos, obligatoriamente. ¿Cómo lo haces? Hay un pasaje que te evita... Ostras, por mucho que intentes esquivar, el tema de atajos y demás no te funcionan. Te encierran aquí, tienes que matar a esto. ¿Cómo lo hacemos? Claro, ¿cómo lo matamos si no podemos? Aquí hay una... Sí, aquí puedo usar elementos. 2 minutos de insecto después. Ahí está la estalactita que puede caer y puede matar, pero luego salen más. Vale, Dios, lo que tiene que controlar. Ya ves. O sea, claro, el bicho va volando casi siempre alejándose de ti. Tú tienes que controlar tu ubicación para que el bicho se vaya alejando. Y justo cuando el bicho vaya a pasar por donde la estalactita, corriendo, pasar tú por debajo para que la estalactita lo mate. Pero es que ahora salen más. Pobrecito, lo ha matado sin querer. Ahora salen 2. ¡Claro! Solo queda otra más que está ahí. Si con uno ya era difícil, ahora con 2 casi imposible. ¡Dios! ¡Ah, claro! Vale. No me jodas. Para el primero con esta y para el segundo. ¿Sabéis lo que va a tener que formar aquí el muchachote para pasarse el juego si es posible? Si solo con esta sala
del principio del juego, que lo acaba de encerrar, ha tenido que liar la de Dios, porque esto parece muy fácil, pero para nada. Llevar hasta ahí a los de estos para que le caiga la estalactita y luego a los dos y tirarlo en diagonal, esto es un canteo. Vamos a ver cómo hace esto. Oh no. What a tragedy. Oh, Dios mío, qué Sure, tragedia. maybe I did deliberately direct a spike hurling towards two innocent bystanders with the clear intent Pobrecito, of es un asesino homicide. encubierto. Do you see any soul in that meter? Un doble homicidio, I pero think so. ¿ves algún Let's alma en just ese treat this medidor? whole No, ordeal así like que it never todo ok, happened pasamos de and zona. move right along. Okay, so like, moving along is actually a lot easier said than done here. Sure, I was able to explore Continuamos around and even avanzando. save some grubs from captivity, Salvamos which in my algunos, opinion makes up vale, for some previous algunos events, gusanitos para but, masqueo. where the heck do I go from here? For an area called the Forgotten Crossroads, a lot of the roads seem to just lead to blatant dead ends. Let's look at the map for a second so you can ¿Dónde see va a what ir I aquí? mean. De The cruces intended path olvidados. for the beginning here is to go this way, kill the false Claro. knight, kill the beast in the ancestral mound to get the vengeful spirit spell, and then Claro. use that spell to get past another enemy to get access to Green Path. See Bien. the issue with all that? That's like 5 major no-nos. And we're never gonna find a way. Todo este camino no puede hacerlo. Todo este camino que habéis visto, matar al falso caballero, al armadillo este, para entrar dentro de la senda verde, no puede, porque no puede conseguir tampoco ni siquiera el hechizo. Es que no To puede. get through this guy, man, he's got NordVPN. Y no se puede pasar I bet esto. he also used the link in the description with promo Bueno, sí, code SAMPLE típico to get momento a publicidad de dang discount. NordVPN, Dude, we're never ok. getting in there. The protection is just too powerful. Qué bien lo ha hecho, Well, looks meter like aquí la we're gonna have publicidad. to give up here. However, Hollow Knight's a non-linear game. Es un so juego que there no es should be lineal, at por lo least que debería one haber al other way to menos go initially, otra right? forma de ir Well, maybe, but since we have a cualquier otro lugar de exactly inicio. zero key items like the dash or the wall jump, this might not be exactly true. Let's take a meander at our other options. The most ¿Qué opciones promising nos quedan? alternative path seems to be Crystal Peak, since there are El pico de only cristal no 2 puede ser. entrances. However, one of them requires the Esta Desolate está Eye bloqueada, spell, which necesitas we matar wouldn't be able to al use señor, even al if we maestro did de have los it. hechizos. And as for the other entrance, we need the Lumify lantern in order to see in the dark. Y es obligatorio para abrir el camino. O sea, no puedes This sin... item is actually one of the first accessible items in the game, buyable in the very first shop. However, we need to talk to the shopkeeper in order to actually Tenemos que hablar con la unlock that first comerciante, shop, who is, of course, blocked by a whole dang que está mini bloqueado boss por el with mini no jefe de la potential larva way of mosca. bypassing it. This boss is also what's currently blocking me from potentially escaping this area through the Blue Lake. Vale, o sea que este jefe es el problema para continuar avanzando por el juego. Although that place is also beyond ¿No a puede ir a massive ningún wall, sitio so I'm más? not sure if that'd be a possibility even if the boss wasn't here. Ostras, cómo se Speaking le of complica la possibilities situación. that I shouldn't be considering, but still am out of desperation, there's the tram, which I El can't tranvía use que no without a puede, tram no tiene el pass, and pase. the elevator to the City of Tears, El elevador which is todavía locked from tampoco, the no inside. tiene abierto. So, with all those paths being completely closed off, with Todo not even cerrado. a conceivable way to traverse them, there's only one road I have yet Un to camino mention, que todavía the tengo que road mencionar. to the fungal wastes. This area, by contrast to the others, actually doesn't seem to ¿A be los páramos completely blocked fúngicos? off. In fact, the only thing keeping me from entering this area is a gap that's just ever so slightly too big for us to cross. We're Vale, supposed ya to sé lo que use va a the hacer. dash for this gap, but we get that from the Mothwing cloak in Green Path, so Claro, para llegar aquí necesita el dash, pero no puede conseguirlo todavía, camino cerrado. Solo tiene este camino habilitado, no tiene más. Para irse a los páramos fúngicos necesita el dash sí o sí, pero no puede conseguirlo. Creo que ya sé cómo lo va a hacer, con su espíritu, con su alma. ¿A que that's sí? not an option. And try as I might, Pero no there's tiene nada just para no matarse. other way to jump over here through normal means. ¿No Which puedes? is why, in lieu of any other options, I resorted to some questionable means. El hechizo que va a Dark hacer. magic, or what the unenlightened refer to as glitches, are sometimes fairly taboo in things like Los glitches son a veces speedruns tabú or en cosas. really Uy, va a hacer any un form of glitch. game Me interesa competition. incluso que lo But haga. A ver since lo que va a I'm hacer. currently Lo que va a backed hacer. into a corner here, I've deemed it necessary to use my single-use glitch punch card for this dire Utiliza la tarjeta de glitch. So, with that premise out of the way, there's only one ingredient we need. ¿Cómo se puede to get the hacer? dark Esto me spell interesa, ¿eh? underway. An item. But not just any old item laying on the ground, I need a floating item, of which there are only a select few in this first area. There's the Un vengeful objeto spear spell that I flotante. brought up earlier, but that one's off the table since there's no way to get to it without at the very least hurting the False Knight. There's also one that appears after beating the Brooding Moloch, but that's obviously not gonna work either. However, the two remaining possibilities in this area actually both seem potentially feasible. One comes from the Grubfather, who gives a mask shard for saving 5 grubs. I've already saved 4 during my exploration of this area, and there actually is one more here that just might be possible to save with a bit of finesse. However, No puede, tiene que salvar a 5 gusanos
para que le dé el objeto flotante. Necesita un objeto que esté flotando en el área, ¿vale? En el escenario. No puede conseguir ninguno porque no puede matar a ningún jefe. Y el único que ha visto posible es el trozo de máscara que te da el padre larva cuando rescatas a 5 larvas. Pero no puede rescatar a 4. La quinta todavía no puede, El segundo es otro trozo de máscara que está muy cerquita de los páramos fúngicos y es un mejor candidato para ello. Pero no puedes llegar porque está fuera de tu alcance. Vale, aquí se va a utilizar su... Dios mío, espérate lo que va a liar. Estas son las cosas que a mí me ponen... ¡Buah! Claro, el alma ya sabéis, la matáis y recuperáis vuestro geo y demás. Pero no te da alma. Luego puedes matarlo porque te estarías matando a ti mismo y te persigue encima, o sea, lo puedes llevar hasta arriba. Y tienes el trozo de máscara. ¡Ostras! Vale. Fijaos en lo que ha hecho, ¿eh? Justo cuando abres el inventario, justo cuando caes en la máscara o en cualquier ítem que esté flotando, ¿vale? Sea el que sea. En ese momento se buguea. Es un glitch y muchos pensaréis, vaya, si el reto ya se ha acabado. Ya sabéis lo que yo opino de estas cosas. Me gusta más sin glitches, pero también me gusta mucho cuando se curran los glitches. Y él, como ha dicho, bueno, utilizo la tarjeta del glitch porque si no, el reto es imposible. A partir de aquí, si os lo queréis tomar como imposible, os lo podéis tomar. Aceptable, ¿ok? Pero si queremos ver si se puede hacer sin dañar a nadie, este glitch sirve. Si lo utilizan muchas veces, entonces sí el reto pierde interés. Pero si solamente es una cosa muy puntual, en este caso, muy puntual, yo me quito el sombrero, me sigo quitando el sombrero, porque me parece muy interesante. A ver. Vale. Y aparte está flotando el glitch de caminar en el aire. Más difícil de controlar de lo que se podría esperar. Claro. Uf, entonces es complicado, ¿eh? No es tan fácil como... super shallow angle in this ceiling. With this, I was able to sneak right on out of here and make my way to where I need to be. O sea, hopefully this now gives a little perspective as to why I chose this item over the grub porque está más cerca. Since, you know, that's a lot of down that I would have to do. Anyway. O sea que no te puedes mover libremente, en plan, me voy donde quiero, sino que tiene una especie de movimiento que también está roto y, por ejemplo, la bajada la hace ultra lenta. Por eso ha cogido mejor este trozo de máscara. Lo que dice, llegamos a páramos fúngicos así. See, I would love nothing more than to not be floating right now. For moving down is way harder than it needs to be. Fijaos cómo baja hacia abajo, súper lento, ¿eh? Baja hacia abajo, sube hacia arriba. El descenso más estresante de mi vida puede llegar a esta pequeña área y, vale, una vez. Así es como podéis quitar el glitch, si lo hacéis vosotros. Simplemente os sentáis en algún banco, salís del juego, volvéis a entrar y niquelado. Eso sí, la bajada de páramos fúngicos la tiene que hacer a velocidad de glitch, es decir, súper lento, y esquivando a todos los enemigos, que tampoco es fácil. Me gusta, me gusta. Vale, ya estamos fuera de... Claro, todavía no se sabe muy bien cómo se puede hacer esto. No tenemos el dash. De lujo. O sea, que él se permite un uso de tarjeta de, como dice, un cupón de glitch, un único uso. No puede usar más glitches ya. A partir de aquí se acabó la historia. Y todavía no sabemos cómo podemos lidiar con los jefes obligatorios. Claro. No hemos hecho ningún progreso realmente. Solamente hemos forzado la entrada a la única área que estaba disponible. No hay más, es que no hay más. A ver. Aquí está. Vale, las garras de mantis.
walls. In addition, where most key items required for progress are guarded by bosses, the La verdad es que sí, las garras de mantis no las protege nadie. Y si las conseguimos, se nos abre un mundo de posibilidades. Oh boy. Vale, 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 vale. La cosa es colarse aquí. Vale. Nos metemos en el poblado mantis y cogemos la garra y salimos sigilosamente de allí sin dejar rastro. Con esa garra de mantis, ya digo, se nos abren muchas cosas. Qué bien lo he hecho aquí, esto me encanta, esta animación, es increíble. From there, the west path is going to be brimming with guards. So instead, we'll head east to stay out of sight. Tenemos que bajar. We'll put on a front with the locals. Conocemos por primera vez a Cloth, que nos puede servir luego, ¿no? Para el combate contra la mantis traidora si es que va a ella. Mucho cuidado, hay que esquivar a todos los guardias. Ten en cuenta que la primera vez que entramos aquí sí son hostiles. So it's here where you, random mushroom enemy, will come into play. If you shoot a projectile in the exact right spot, we'll be able to bounce off of its explosion twice in order to get the leverage needed to sneak in through the ventilation system. From there, we'll be able to... What? Espérate, que mira la estrategia aquí. Lo que ha hecho que el hongo le dispare su espora y puede hacer doble... Puede hacer doble pogo a la espora. O sea, doble golpe hacia abajo para saltar. Sin tener todavía doble salto. Uno cuando golpea y otro cuando explota. ¡Buah! Parece una tontería. Me flipan estas cosas. Simplemente ya te abres camino, sigues. Vale, abres el de este. Y entonces te matas para utilizar tu sombra para subir allí y conseguir la garra. Because that's where I come in. While the guards are distracted by your whole scene, they won't even notice my presence. All you gotta do is hoist me over to the vault's entrance and I'll be able to grab you on my way. Vale. Y la garra conseguida. Nice. Lo que se ha montado aquí, con el doble... Muchos... Es que, joder, a mí lo del doble golpe del hongo ha sido increíble. Y luego utiliza su sombra, ¿vale? Para acceder a donde está la garra. Ya tenemos salto en la pared. Todavía no ha acabado. Tenemos que largarnos de aquí. A lo Metal Gear. Vale, subimos. Pobrecito. Leer los subtítulos, que es interesantísimo, vaya. Anyway, so yeah, that's how I got the wall jump. It's honestly pretty miraculous that it's even close to possible to get this thing. Not having the dash really makes moving around in this area much harder than it's ever intended to be. Es que es esto, es verdad lo que dice, es que sin tener el dash, aquí lo estamos hablando así, qué fácil, bueno, llegar hasta allí, matarse, usar la sombra para acceder a la garra. Es que sin el dash, tened en cuenta eso, que no tienes que ir dejando un regadero de enemigos detrás que te están intentando reventar y tú tienes que ir esquivando, aquí tienes que estar esquivando al 1000%, de tu capacidad. Vale, ahora tenemos muchísimas opciones, normal. Ahora a ver cómo. Un elemento que es 100% necesario, sin importar cuál sea. Claro. Necesitas sí o sí la Dream Nail y para despertar el tema de los soñadores, que es obligatorio para entrar al huevo negro y matar al Hollow Knight. Que hay que matar al Hollow Knight. Si no sé cómo. Vale. Vale, estaba haciendo el camino y ¡pum! Claro, caes en la zona que no deberías haber caído nunca. ¿Cómo? De escape. ¿Cómo tiene? Ahora, ¿cómo escapa de Deep Nest? Deep Nest is the last place I want to be right now. Donde quieres estar. Normal, te salen 1000 enemigos. Tiene muy poco espacio. Claro. No es el lugar ideal para una persona que no puede hacer daño totalmente. Oye, me encanta la forma que tiene de narrar lo que
está haciendo, ¿eh? Eso, mis dieces. La tercera parte de mi cerebro dijo que ni siquiera conocía, está en proceso de sentarse en un banco y guardar en un área al que potencialmente no podría escapar. ¿Por qué sigo haciendo este reto, por favor? Reiniciar todo el reto, si, claro, si no puede... Ostras. Vale, ahí entras a Deep Nest. Pero no has matado a las mantis. Bueno, derrotado. Esas dos salidas son posibilidades, pero requieren que me mueva a través de esta habitación, que es oscura, no tiene la linterna, efectivamente, y está petada de enemigos. Estamos, no puedes, no te da la vida para tanto. Nos deja con el de este, pero esto es del tranvía. Claro. Que efectivamente. Va a conseguir el pase de tranvía. Ah, por el pase de tranvía para luego salir por el tranvía. Es la única opción que le queda viable. Lo puede conseguir, vale, simplemente... Todavía no puede hacer el dash. Así que utilizará la sombra o cómo. Dios, qué reto, qué retazo. Vale, para haber salido, o sea, de la zona de los tranvías, como no tiene el dash para subir a la otra zona, tiene dos opciones. O intentarlo con la sombra negra, ok, perfecto, se puede hacer, aunque es complicadillo. O directamente salir del juego, vuelves a entrar y ya sabéis que el juego te ubica en el último banco en el que descansaste. Por lo que este banco ya está fuera de esa área y la ha hecho. Técnicamente lo ha hecho muy bien. No ha roto el reto, está bastante guay. Se mete en el tranvía, ya puede acceder a la siguiente zona. A ver. Efectivamente está muy avanzado para... Oye, los subtítulos están bastante bien, ¿eh? Está acertando mucho nuestro amigo YouTube aquí. Dios, lo difícil que se hace. Se va entonces a la ciudad de las lágrimas. Puede pegarle al escudo porque eso no le da maná. Capítulo 5, el ítem. Creo que este va a ser el punto de inflexión para que el reto sea posible. Buen resumen que está haciendo. Vale. Ahora tiene más opciones, más que solamente una. Vale, o sea, el objetivo que se ha marcado es básicamente eso, conseguir el aguijón onírico, despertar a los tres y luego meterse contra el último jefe. Por ahora no ha matado a nadie, por ahora lo está cumpliendo, ha usado el pase de batalla del glitch y todo lo que ha hecho lo ha hecho muy bien, la verdad. Vale, lo primero que quiere hacer es irse. Vale, a por el aguijón lo primero. Un elemento mejor que el aguijón o más importante. Te da el escudo, pero no es tan bueno, ¿eh? Puede bloquear, no te da maná, por lo que se hace... ¿Vale? Claro, puede pegar a los enemigos, pero sin que tengamos que golpearlo nosotros mismos.
Esto acaba de responder a mucha pregunta de muchos de vosotros, ¿a que sí? Estáis diciendo, bueno, pero esto ya sí estás golpeando al enemigo. Como él dice aquí, nuestro amigo también dice, realmente esto no está golpeando al enemigo. Lo golpea y lo mata, pero fijaos como la madre, la larva mosca, ella sigue durmiendo. Puede morir, pero sigue durmiendo. Luego, técnicamente, ni siquiera lo está golpeando. Y si nos ceñimos a las reglas de este reto de no ganar maná, que esa es la regla, no está ganando maná, pegando. Así que con esto puede pegar. Pero antes de que digáis nada, es cierto que sí, se ve muy bonito ahora, ¿no? Vale, podemos matar enemigos. Pero ¿sabéis el daño que tiene esto? Este daño es muy poquito, ese daño. Y luego hay que esperar a que se recupere el cooldown que tiene, que también lo sabéis. Luego... Wow, you know, that really is interesting, isn't it? As it turns out, not even the game considers this damage as us. Ni siquiera el juego considera esto un tipo de daño. Daño pasivo. So, with this newfound method of doing direct damage, the Gruz mother dies peacefully in her sleep. We can finally find the shopkeeper dude, and we can now look at the map. Nice, puede matar a la madre, a la larva mosca, bien. Actually get past bosses. My first goal was to get into green path, so I can finally get that dash. Que no es larva mosca, perdón, a la madre, qué puñetas. Yo aquí larva mosca, por Dios. Ya confundo hasta los nombres. Tengo que jugar más Hollow Knight, chicos. Lo he estado dejando mucho tiempo este juego. Vale. Se mete en el... Vale. Sendero verde. Oops. The good thing about getting into Green Path through its exit is that Hornet, the boss I need to beat for the dash, is literally just right here. So after quickly saving at a bench, we were finally able to fight our very first real boss of the challenge. The Dream Shield deals the same amount of damage as one nail swing, which, since we have no nail upgrades at this point, is not very much at all. In addition, the shield takes a bit of time after hitting an enemy before Lo que está diciendo, el escudo este causa el mismo daño que un golpe del aguijón. Y encima tienes el cooldown, o sea que espérate. All that alongside the fact that bosses don't flinch from passive damage and therefore never get stunned like they usually do. This makes boss fights in this challenge absolute marathons. Totalmente. So after about 3 straight minutes of fighting and dodging, Hornet finally got tired and just straight up left. Ojito, que para matar a los jefes, claro, cada golpe del escudo es un golpe de aguijón. Y encima tienes que esperar a que se resetea el cooldown, como he dicho. Entonces, incluso como no son golpes con el aguijón como tal, a los jefes no les causas el stuneado. A veces los stunea, ya sabéis, ¿no? Que se quedan un poco tontos y os da tiempo o bien a curaros o bien a seguir pegándole. Pero el escudo no causa stun. Luego tienes que estar esperando y esquivando como un dios. O sea, el esquive de Dios. Y después de una maratón, cada maratón, conseguimos el dash. Vale. Se lo hizo a la primera, curiosamente, ¿eh? Pero que dice que a partir de aquí las batallas contra jefes se van a hacer mucho más largas y más peligrosas. Vale, ya tenemos entonces el dash. Y los pinchos de agonía, que tampoco te dan... Bueno, oye, estás generando una build super pasiva. Y las arañas, no sé, las arañas creo que no dan mana si no les plantas el charm de que den mana. Por lo que también las arañitas podría ser, ¿no? Vale, a vender, conseguir un poquito de geo. Vale, o sea, como que ya se le abre esa ventana de poder matar a ciertos enemigos. Ya puede conseguir la linternita. Vale, bien, bien, bien. Ojito a la build que se ha hecho súper pasiva. Cómo mola, ¿eh? Aparte de que sea el reto o no reto, mola mucho cómo se está buildeando el personaje para... Ahí está, lo que decía, las arañitas. Una build super pasiva, qué guapo, la virgen, me encanta. Y él realmente no está rompiendo el reto porque no está subiendo el mana. Cómo mola. Pues mira, chicos, una build muy interesante. Vamos a por Gerra. Es muy muy buena build, la verdad. Pero cómo matas a los jefes, o sea que... Ha dicho, bueno, yo realmente puedo hacerme lo mismo que Hornet, pero con más tiempo. Pero es que hay algunos jefes que no son Hornet de primer nivel, sino que son muchísimo más rápidos, muchísimo... Te quitan dos vidas por golpe. Habrá que tener un ultra instinto esquivando, ¿eh?
Vamos al capítulo 6. Estamos ya acabando. El esquipeo. ¿Qué va a esquipear? Now we kinda have to make a decision. See, Harrow was a pretty obvious choice for the first dreamer to wake up, since there wasn't a boss we'd have to be, and we didn't have any form of dealing Vale, damage conseguimos at un the poquito time. más de Now, vida. however, we can fight bosses. In fact, I even got some nail upgrades to indirectly strengthen our dream shield, Vale. and I got Va a new mejorando attack su aguijón para que indirectamente, efectivamente, su escudo gane más daño. Más muescas de amuleto para llevar amuletos. However, the two dreamers left don't just have bosses guarding them, but they also require certain items in order to even get Claro, los dos soñadores que requieren estos bosses para matar y diferentes hechizos. Va por Lurien. The item required for Monomon appears to insist that I get a bunch of different items, including this spell that I'm straight up not allowed to use. So that must mean that the Monarch wings, which are required to reach Lurien, must just be easier to get then, right? Well, yeah. Necesita las alas de monarca para empezar, para poder ir a por Lurien. But also consider this. ¡Ojo! Vale, sí, todo no hace falta. Sí. Ahí está, puedes rebotar una estatua y hacer el doble salto de forma no oficial. Vale. Sube. Y ahora, ¿esto cómo lo hace? Vale, puedes, vale, sí, le tiras el candelabro y hay uno menos, un defensor menos, un vigilante, perdón, menos. 5 de estos enemigos. Ahí tenéis referencia de cuánto va a tardar en pegar, en matarlo. Tiene 220 puntos de vida. Uno de ellos. Con el escudo haces 13 por golpe. Con las espinas de agonía, siempre que lo golpeen, otros 13. Y las arañitas, cada arañita hace 3 puntos por golpe. ¡Hala! Ahí tenéis para entreteneros un rato. Y con esos puntos de vida, ¡Dios! Iba a ser agotadora total. 5 tries solamente, Oye, pues no lo hizo tan mal, hizo muy bien. Y aquí no se puede subir a la pared y quedarse en la pared mientras las arañitas van pegando. Claro, es cierto totalmente. Mucho menos, es menos problemática de lo que anticipo, claro. Patience, paciencia, claro, chicos. La gran clave de Hollow Knight también está aquí. Es lo que ha comentado él. Porque en un combate normal tú tienes que estar atento a cuándo pegar y cuándo defenderte, cuándo esquivar. Sin embargo, como aquí no puedes pegar, son tus amuletos pasivos los que van pegando. Tú solamente, tu cabeza, tu cerebro solamente tiene que focusearse, que concentrarse en esquivar y solamente esquivar. Por lo que realmente vas a esquivar mucho mejor que en un combate que hicieses normal. Por lo que al final sí se tarda mucho, pero no es tan difícil. Paciencia, 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 lo que dice. Tenemos a Lurien. Muy bien. Nos falta la entrada. Nos falta el último soñador. No esperaba esto ya. 2/3 del juego ya listos. Sí, desde que estuvimos. Son 3 objetitos así, ¿eh? El escudo, como mucho, las arañas para ayudar un poquito más. La garra de mantis, sí, ¿eh? Oye, el dash, que es totalmente necesario, pero bueno. Vale, para conseguir la lágrima de Isma tiene que hacerlo más grande. Una llave. El conseguir el corazón de cristal. Matar al caballero blanco. Y motivación. Una de estas cosas tiene que hacerla sí o sí. El corazón de cristal. Sí. Hombre, Super Dash, claro. Porque con el Super Dash puedes pasarte toda la zona de abajo. Si justo caes en un punto concreto, como tenemos la linterna, podemos acceder al pico, al cañón de cristal.
Y I don't count this guy. And although it's still easy peasy con ese enemigo, lo mismo. O sea, ahora mismo ya realmente sí puede defenderse de casi todo. El único problema, ahí tiene el corazón, ya puede hacer, ahí está, el super dash, ya puede pasarse toda la zona de veneno. Ahora veis dónde, es un sitio que caes justo, pic, haces, boom, y ahora veis, justo en la esquinita, aquí, justo ahí, se pega a la esquinita y ahí lo hace, popo, y pasa. Y corriendo, saltar, 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 y lo tiene. Esto es, ojito, cuidado con esto, Vale. Aquí con nuestro amigo Quirrell. Actually, it's 0% of the battle. The battle literally just started. Umu, which I'm pretty sure is how you pronounce this thing's name, is an absolute pain to kill. It's es un dolor, pero for the majority of the fight. I had to rely on my man Quirrell here to actually make it vulnerable. Claro, porque tienes que esperar a que Quirrell le dé, y cuando le dé, le pegas 2 o 3 toquecillos, y espera otra vez a que Quirrell haga lo suyo. 1 o 2 golpes cada vez que Quirrell atacaba. O sea, este combate tiene que durar lo más grande. 300 de salud. 1000 millones de ciclos de ataques de ese estilo. Ah, puedes, momentito. Si matas a una de esas medusitas, puedes traer su núcleo hasta aquí y directamente empieza el combate ahí. Porque a Umu ya le estás quitando el primer... ¿Qué dices? ¿Veis? Puede ser matado sin ni siquiera utilizar charms. Flipas. O sea, eso es otro glitch, pero no un glitch realmente. Es un... Vale. Ahí está. Flipa que puedes hacer eso, traer un corazón de medusa y lo traes directamente a Umu y literalmente lo mata. Y llegamos al último episodio, la batalla final. A ver, esto, joder, qué guapo está este rito con... Dios. El más difícil, tiene muchas fases, bueno, muchas fases, muy puñetero, muy rápido. 2 horas en vencerlo. Después de ese último, esquivar, bloquear casi todos los ataques y sobreviviendo durante varios minutos seguidos antes de que este señorito empezase a sucumbir a la infección. Y se puede hacer. Se puede hacer. Sí se puede hacer. Totalmente. Se puede hacer. Se puede hacer. Con un único glitch. Se puede hacer. Flipas. Me ha encantado este reto. Estos son los que más me gustan. Incluso con glitches de por medio, que solamente ha sido uno. Me ha encantado por todo lo que tienes que currarte. La estrategia para ir pasando zonas. Sobre todo aquí, me ha gustado mucho. Fua. Wowzers, a successful challenge? That's kinda insane. I'm not gonna lie, I wasn't even close to expecting this thing to actually be possible. Ni siquiera... I fully expected the rules to be broken at least once in the beginning or something. But here we are. If you want more challenges from me, I've already done a massive series on beating Kirby Superstar Ultra without jumping. Joder, o sea, pasa por su canal, que mola mucho entonces, la cosa de esos retos tan ultra complicados. Vale. A ver, chicos, increíble. Lo primero porque solamente he utilizado un ticket de glitch. Lo segundo, por toda la estrategia que tiene que plantearse, cómo, a ver, qué caminos tengo abiertos, cuáles no, cuáles están cerrados, qué opciones me quedan realmente y cómo las tengo que llevar a cabo, qué objeto necesito y qué necesito para coger ese objeto. Todo eso
es increíble, a mí me flipa. O sea, el esfuerzo que le meten a este tipo de vídeos y a este tipo de retos es increíble. Me ha encantado y creo que es de los retos que más he disfrutado de hace bastante, ¿eh? Pero bastante, o sea, no solamente porque sea de Hollow Knight, que ya digo, lo tenía muy oxidado, muy olvidado, lo siento, pero ya digo, no había mucho contenido que subir por ahora hasta que salga Silksong, a ver si sale rápido. Pero bueno, me gusta mucho el volver a traerlo, el que vosotros también, que me lo pedís mucho, lo tengáis en cuenta, porque a partir de aquí voy a hacer el 150 curiosidades de Hollow Knight. Espero que sean 150, si no serán 120, 130, 140, ya veremos cuántas nos salen. Y quiero traerlo cuanto antes, así que lo dicho, increíble, mis 10s. Apoyad todo lo que podáis a este pedazo de, vamos, animal del reto de Hollow Knight. Increíble, me ha encantado. Espero que vosotros también. Ya me diréis qué os parece. Ya me diréis si queréis que traiga cualquier otro vídeo de Hollow Knight. Podéis recomendarme si queréis que reaccionemos a cualquier otro reto o vídeo de Hollow Knight, que lo haremos seguramente. Y sin más, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós! ¡Qué guapo está, Dios mío!